Para darles un poco de antecedentes de dónde empieza la celebración del Día Mundial del Agua, nos tenemos que remontar al año 1992, cuando tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro. De ahí nació la propuesta de celebrar o asignar un día para celebrar el Día Mundial del Agua. Ese mismo año, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución y el 22 de marzo fue declarado como Día Mundial del Agua, siendo 1993 el primer año de celebración. El Día Mundial del Agua se celebra para recordarnos la importancia de este vital líquido, un líquido esencial para todos. Esta celebración tiene por objetivo concientizar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que trata de agua y saneamiento para todos antes del año 2030. Con gusto, presentamos el día de hoy a nuestro primer invitado. Aquí lo tenemos, es el ingeniero Lluís Jordán, gerente de operaciones de Aguas de Saltillo. Lluís tiene 38 años, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y maestría en gestión del agua por la misma universidad. Después de 13 años en diferentes puestos en Aguas de Barcelona, siempre relacionados con la gestión de la red de distribución de agua potable. Y después de alcanzar una eficiencia del 85% en la red de Barcelona y su área metropolitana, en 2019, Lluís migra acá con nosotros a Saltillo. Y es donde ejerce ahora su puesto actual de gerente de operaciones. En su primer año, Lluís nos ha ayudado a conseguir reducir a la mitad las quejas de los usuarios por incidencias en la distribución de agua, y en su segundo año está volcado en seguir mejorando la eficiencia de la red y la disponibilidad de agua en los hogares de Saltillo. Lluís, agradecemos tu participación en estas conferencias por el Día Mundial del Agua. Iniciamos. Muchas gracias, Marcela. Buenos días a todos. Pues un placer, un gusto estar aquí con todos ustedes y bueno, vengo un poco a explicar, el título es un poco feo, yo no sé, espero que no sea tan aburrido como el título, el uso eficiente del agua en el ciclo urbano, ¿no? Espero que lo que expliquemos sea de interés y realmente pues cualquier duda, cualquier cuestión pues lo platicamos al final de la presentación. Voy a compartir mi pantalla, me voy a apoyar en una pequeña presentación y empezamos. Yo creo que ya se ve, si no me decís lo contrario. La verdad es que el título era, ¿no? Cada año, como decía Marcela, la ONU le busca un tema, un referente a cada Día Mundial del Agua, de hablar de alguna temática. Y este año nos lo puso muy difícil, creo yo, porque era un concepto muy amplio, ¿no? El valor del agua era muy amplio. Es un concepto muy grande. El valor del agua, pues si lo pensamos, seguramente para cada uno de nosotros es distinto. Y no solo para cada uno de nosotros, sino para nosotros mismos, dependiendo de la hora del día o lo que estemos haciendo en ese momento, tiene un valor distinto, ¿no? Si estamos en nuestras casas o podemos pensar que el agua es salud, es higiene, es dignidad, ¿no? Esto de la salud, por ejemplo, este último año lo hemos visto mucho, ¿no? La mejor arma contra la pandemia, contra el virus que hemos sufrido este último año. Ahora hace un año precisamente, ¿no? Pues la mejor arma que teníamos pues era lavarse las manos con agua y jabón, ¿no? El agua era el mejor síntoma de salud, ¿no? De higiene, de dignidad, ¿no? En nuestras casas para limpiar los alimentos. Pero es que si pensamos en industria, si pensamos en agricultura, el agua también tiene un valor de productividad, ¿no? También le podemos dar ese vector de productividad. Pero no solo eso, ¿no? Si estamos en la natura, unos días de descanso, ¿no? Pues el agua nos puede aportar paz, nos puede aportar armonía, puede ser conservación del medio, ¿no? Puede ser vida, ¿no? Con toda la fauna, toda la flora que habita en el agua también.
o también puede tener su vertiente cultural. El agua depende de la cultura, puede tener sus significados religioso, evidentemente, de ocio. ¿Cuántos no hemos disfrutado del agua para pasar un buen rato, ¿no? De deporte. Y para algunos también, pues, en el cual nos incluimos en Aguas de Saltillo, como no puede ser de otro modo, no es pasión, el agua es pasión, es compromiso, compromiso con el agua, con el medio ambiente, pero compromiso también con las personas que reciben esa agua, ¿no? Con la ciudad a la que estamos sirviendo, ¿no? Son retos, es tecnología, es innovación, ¿no? Por lo tanto, me he dejado seguro muchas cosas, y a lo mejor intentando hacer esta referencia extensa o más o menos extensa, a todos ustedes les ha venido a la mente alguna, seguro que muchos más valores que le podemos dar al agua, ¿no? Y es complejo hablar del valor del agua, ¿eh? Un poco esta introducción venía por aquí, ¿verdad? De hecho, Tales de Mileto, ¿no? Año 600 antes de Cristo, un filósofo, matemático, astrofísico, pues ya vino a decir que todo era agua, ¿no? Que el agua está en todo, ¿no? El agua está en todo, en la vida, en la física. Y de hecho, como decía Marcela, pues tan importante es el agua, ¿no? Que se habla constantemente de ella pues en los foros más importantes del mundo, ¿no? Como es en las Naciones Unidas, ¿no? Y pues el 25 de septiembre de 2015, como ya conocen, ¿no? Se definieron los 17 objetivos globales donde todas las naciones debían aportar y debían trabajar pues, para erradicar la pobreza, para proteger el planeta y para asegurar la prosperidad de todos, sin dejar nadie atrás, de todos, no de los más ricos, no de los más pobres, sino de todos. Y una de estas 17 metas globales, pues como no podía ser de otro modo, era el agua limpia y el saneamiento para toda la gente, ¿no? Se calcula que aún hay 1.800 personas que utilizan fuentes de agua contaminada, 2.400 millones de personas en el mundo carecen de acceso a servicios de saneamiento y la escasez pues afecta a más del 40% de la población, ¿no? Por lo tanto, garantizar la disponibilidad del agua la gestión sostenible también del agua. No solo es garantizar la disponibilidad, sino también hacer esa gestión sostenible, pues es uno de los objetivos de la ONU, mundiales, ¿no? Y entonces, si todo es tan importante, ¿no? Si todo esto del agua es tan importante, yo creo que todos estamos de acuerdo, el valor que tiene es altísimo, es importantísima el agua, pues cuando la gente ve estas noticias en los noticieros, en los periódicos, es cuando se nos pone a todos los pelos de punta, ¿no? Vemos, por ejemplo, en La Razón hablan de que en México se desperdicia hasta el 50% del agua potable, o que por fugas en la red de Ciudad de México pues se pierde hasta el 40% del agua, ¿no? Sí y no. Un poco lo que quiero en esta presentación es dejar ver que tampoco este titular, que sí que es muy vistoso, que sí que debe vender muchos periódicos, tampoco es del todo cierto. No es 100% verdad cuando se habla de que se pierde el 50% o se pierde el 40% del agua. ¿Por qué? Y entramos en eso, ¿no? Si se fijan, la gente que es un poco más rigurosa en dar sus datos, ¿no? Como puede ser el Global Water Market, pues decía el 2011 que a escala mundial más del 40%, disculpen, más del 40%, disculpen, pues decía eso, ¿no? Que más del 40% del agua potable no se registra en los sistemas urbanos de agua antes de llegar al consumidor. Evidentemente esto no es un titular que venda tantos periódicos, ¿no? O que llame tanto la atención, pero seguramente no, seguro, es mucho más exacto, ¿no? 40% del agua no se registra en los sistemas urbanos antes de llegar al consumidor. O también podemos ver cómo la gente del
del World Bank, del Banco Mundial, pues nos dice que seguramente además de este 40% de agua que no se registra, pues 2/3 partes sí que se están entregando cada día a la gente, ¿no? 2/3 partes se están entregando a la gente, lo que pasa que o no se facturan o porque hay fraudes o porque hay mediciones no exactas. Y al final se estima, evidentemente esto es estimado, Sí. 1/3 de En esto Zoom. sí que serían pérdidas que le llaman No. físicas o pérdidas reales de agua que no llegan a ningún consumidor. Y aparte no... Pero ¿esto nos debe hacer bajar el foco? Pues no, ¿no? Si vemos aquí en México, la mayoría del agua que se utiliza en México, como en la mayoría de los países del mundo, es dedicada a la agricultura, ¿no? A conseguir alimentos del agua, ¿no? Esa productividad que decíamos antes. Pero el abastecimiento público, el uso urbano, también tiene un 15%, que no es nada despreciable. De hecho, son 13,2 miles de hectómetros cúbicos al año, ¿no? Si hacemos en los cálculos del Banco Mundial, pues 40% de ese 13,2 no se registra y el 33% se pierde. Estaríamos hablando de unos 55.000 litros por segundo, lo que es un consumo equivalente de 38,5 millones de habitantes. Es mucho. Es mucha agua que podemos recuperar para abastecer mejor a nuestras ciudades, a nuestra ciudadanía y a la vez preservar el medio, ¿no? La de Carlos aparece. ¿Qué es eso del ciclo urbano del agua, ¿no? En la presentación, en el título del ciclo urbano del agua. Todos conocemos el ciclo natural del agua. Nos lo enseñan, nos lo enseñan en las escuelas. Oigo ruido, no sé si hay algún micro por ahí que no está apagado, no sé si... Ya quedó. Ya quedó, gracias. ¿Qué es el ciclo urbano del agua, ¿no? Existe el ciclo natural, todo lo aprendemos en la escuela. El agua se evapora, se forman las nubes, llueve y por escorrentía pues se regresa al medio, ¿no? Ya sea por debajo del agua, por debajo de la tierra, por encima de la tierra, ¿no? Por debajo del subsuelo, por encima del subsuelo se regresa al mar y de allí vuelve a evaporarse. Todo el ciclo que nos enseñan en la escuela, esto lo sabemos todos. Pero también existe un ciclo urbano del agua, ¿no? El ciclo urbano del agua empieza con su captación, ya sea desde un pozo, ya sea en una presa, ya sea desde el mismo río, su potabilización. Después viene la fase de transporte y almacenamiento. Después llegaría la distribución, ¿no? Todos esos kilómetros de tubería que corren por las ciudades, por los pueblos, para llegar hasta la última casa, hasta la última vivienda. El momento, ¿no? El consumo, el momento de disfrutar de esa agua, que ya veis que en este largo viaje pues seguramente es el más corto, esta etapa, el consumo, y después ya de aquí el agua se va al drenaje, de allí se lleva a la depuración, y de la depuración tenemos dos posibles salidas, ¿no? Su reutilización o el retorno al medio natural. Por lo tanto, como se observa, hace un ciclo total, ¿no? Esa agua. Y de hecho podemos, aprovechamos aquí también para publicitar, ¿verdad? La ruta del agua que hacemos aquí en Aguas de Saltillo, para poder ver pues todas estas fases aquí en Saltillo, ¿no? Las fases del ciclo urbano del agua que nos permiten que cada día pues la gente de Saltillo puede disfrutar de su agua en sus casas, ¿no? Como desde la sierra de Zapalinamé agarramos esa agua y la transportamos, la acompañamos hasta casa de cada uno de nosotros, ¿no? En nuestras casas. Esperemos que la pandemia pase rápido y podamos volver a disfrutar de la ruta del agua cuanto antes. Pero claro, todos estos pasos pues nos generan pues una serie de etapas donde se puede perder realmente esa agua que hablábamos, ¿no? Como os decía al inicio, el agua suministrada, no toda el agua suministrada es agua consumida, ¿eh? No toda el agua registrada es agua consumida por el usuario final. El agua suministrada, pues, o la podemos exportar a otros servicios, esto sería una parte del agua, evidentemente,
o la distribuimos nosotros mismos. Nosotros mismos la distribuimos a nuestro servicio. Y de esta agua distribuida se divide en dos partes. El agua registrada, el agua que llega a un punto de consumo, a un usuario final y además se registra por la micromedición, o el agua no registrada. El agua no registrada además también la podemos dividir en tres. Hay una parte que también llega a un usuario final y que son los consumos autorizados y no medidos. Esto, por ejemplo, el que seguramente utiliza más agua y no se mide es el propio organismo operador. ¿Por qué? Pues que, por ejemplo, para reparar una tubería que se ha roto, primero hay que vaciar toda la red. Si no, no puedes trabajar. Entonces, necesitas hacer un consumo de vaciar toda la red para poder reparar la tubería. O, por ejemplo, si necesitamos limpiar los depósitos de almacenamiento de agua, siempre queda una parte del depósito que no se puede vaciar y, por lo tanto, requieres generar un consumo para acabar de vaciarlo y poder limpiarlo. Después hay las pérdidas que le llamamos las pérdidas reales de agua o físicas, ¿no? Esas son las pérdidas pues de las fugas. Este sí que sería el porcentaje de pérdidas de fugas que tenemos en la red y que es intrínseca, ¿no? Al final a la red de agua. Querer distribuir, pues es un entramado de tuberías, de accesorios, de tomas y todo eso, pues al final se pueden generar pues evidentemente fugas, ¿no? Algunas, las más sencillas, son las que brotan. Esas son las que esperamos todos los organismos que pasen, que todas salgan a la calle. ¿Por qué? Porque entonces pues nos avisa algún cliente o nosotros mismos las detectamos y podemos repararlas rápidamente sin que se pierda un gran volumen de agua, aunque sea una fuga muy grande, que haga mucho un geyser, como aquellos que veíamos en las noticias, ¿no? En las primeras noticias, que siempre pues son muy vistosas. Todas esas fugas pues son las que perdemos menos agua porque rápidamente las detectamos, ¿verdad? Después hay aquella pequeña fuga, o más pequeña o más grande, que se queda en el subsuelo, que filtra, que no sale a la superficie y esas son las que realmente nos provocan pues rendimientos bajos en la red, ¿no? Porque esa sí que hay que ir a buscarla, hay que hacer una gestión activa de esas fugas, ¿no? Una búsqueda activa. Y finalmente hay las pérdidas aparentes. Las pérdidas aparentes, como indica su nombre, pues no son reales. A veces se le llama también pérdidas comerciales. Es aquella agua que se entrega a un usuario final, pero o porque más que se entrega se la agarra a él, entonces esto estaríamos hablando de tomas clandestinas, ¿verdad? Y serían consumos no autorizados. Pues es gente que se cree que puede agarrar el agua, no sé por qué, distinto a los demás, ¿no? O hay después a la gente que se le entrega correctamente el agua, pero pues hay errores de medida. Como todo aparato, los micromedidores también tienen errores y por lo tanto aquí también hay una parte de esa agua que se deja de controlar, ¿no? Si se fijan abajo, hablamos en este pequeño esquema otra vez de un ciclo urbano, pues vemos que tanto en la captación hay pérdidas en los depósitos de captación, pueden haber pérdidas en los depósitos de captación, en el transporte, pues podemos ya empezar a tener fugas en las redes de transporte, que normalmente son largas redes de diámetros grandes y por lo tanto cualquier fuga pues acostumbra a ser importante por el tamaño de las tuberías, ¿no? También podemos tener errores en la macromedición. Evidentemente, cualquier medición tiene su error, por lo tanto, ahí también puede haber errores ya en la medición, como hablábamos, errores de medida. Y en la distribución, pues ya entramos, básicamente, pues podemos tener fugas en las redes de distribución o en lo que llamamos las tomas, ¿no? El trozo de tubería que va de la red principal al micromedidor del usuario. ¿Qué nos queda al final? Pues nos queda trabajar la eficiencia, la eficiencia, la eficiencia. Y como hemos visto, aunque pueda parecer poco y muchas veces mucha gente, no, es que la agricultura gasta más agua y es más ineficiente, en las redes urbanas también hay mucho margen para ganar eficiencia y hay mucho margen para, pues, al final no estresar tanto el medio ambiente, ¿no? No extraer tanta agua
y a la vez pues mejorar nuestros servicios allí donde estamos pues ofreciendo este servicio de entrega de agua en domicilio, ¿no? Y un caso de éxito pues evidentemente es el de Saltillo, ¿no? Estamos hablando pues que este año que empezamos a celebrar el 20 aniversario de la empresa que se fundó, que se generó, que nació Aguas de Saltillo, pues prácticamente hemos doblado las tomas donde estamos abasteciendo, un 83% más de tomas, mientras que el agua que necesitamos extraer del medio solo ha subido un 25%, ¿de acuerdo? Y eso solo se consigue mediante eficiencia y más eficiencia. Si entramos en detalle en las pérdidas, entramos en detalle en las pérdidas. Las pérdidas aparentes, como os digo, no es una pérdida del fluido como sí, del líquido como sí, solo es una pérdida de control que tenemos los organismos operadores. Evidentemente es la salida, ¿no? Entonces, si la salida no la tenemos bien controlada, pues se nos va a complicar el poder controlar las pérdidas físicas. Un mejor control de la salida nos permite tener mejor diagnosticado donde tenemos problemas en la red, ¿no? Nos permite tener mejor controlado y enfocar mejor nuestros esfuerzos para recuperar agua real, ¿no? Agua física. ¿Cuáles son esas pérdidas aparentes o, como decíamos antes, comerciales? Pues son los errores en el proceso de lectura. Como cualquier actividad humana, pues el proceso de lectura puede acarrear errores. Normalmente si el error es a favor del usuario final, pues no nos enteramos, y si el error es en contra del usuario final, por lo tanto tomamos una lectura más alta, pues hay una queja y por lo tanto esta siempre pues nos enteramos y por lo tanto pues se acaba sacando del balance, ¿no? Pero sí que las que son error por omisión de volumen, allí nadie se queja, evidentemente, ¿no? Y aquí pues son pérdidas que tenemos de nuestro control. Por otro lado, también hay los errores en la facturación, ¿no? Después, una vez tomamos la lectura, después hay una serie de procesos para emitir una factura, ¿no? Que al final es donde va el número del registrado. Pues volvamos a lo mismo, ¿no? Como todo proceso, pues allí también puede haber algunos errores. Allí pegará mucho pues la eficiencia que tenga también, otra vez volvamos a hablar, y en este caso operativa comercial de cada una de los organismos, ¿no? Cuanto más eficientes seamos en la toma de lecturas y en el proceso de facturación, pues más control tendremos realmente del agua que estamos entregando. Y después hay algunos que son un poco más complejos, como veis a la parte, como veis en la parte derecha, son algo más complejos seguramente de controlar. Uno es los errores de medida que tiene cualquier contador o medidor, ¿no? Cualquier medidor, cualquier micromedidor, pues tiene su error de medida y hay que tenerlo presente, hay que conocer muy bien los medidores que usamos, qué tipo de medidores estamos usando. Hay que conocer también muy bien el patrón de consumos de nuestra población. Hay medidores que están más centrados en controlar mejor los volúmenes pequeños, los pocos caudales, los bajos caudales de agua. Y hay otros medidores que nos permiten controlar mejor los grandes consumos de agua. Entonces, en la elección de los medidores será muy importante para tener mejor control del agua. Y por otro lado, hay los consumos no autorizados, ¿no? Las tomas clandestinas, los fraudes. Allí sí que pues es muy importante tener sistemas de control, de supervisión para localizar esas tomas clandestinas y muchas veces también pues, de los mismos ciudadanos que nos apoyan en la denuncia de estos tipos de consumos a erradicar, ¿no? De hecho, lo que propone la International Water Association, la IWA, es que estas pérdidas aparentes no deberían superar el 5%. No deberían superar el 5%. Si entramos ya en el foco un poco de la charla y entramos más en materia, ¿cómo podemos realmente recuperar agua? ¿Cómo podemos realmente recuperar ese vital líquido, ¿no? Pues por las pérdidas físicas. Allí sí que es donde podremos recuperar agua
en sí, ¿no? ¿Cuáles son los 4 grandes ejes de trabajo para recuperar esa agua? La gestión de presión, ahora las vemos, las gestiones de presiones, la gestión de la red o de los activos, básicamente concentrada en la renovación de la red, la sustitución de red, el control activo de las fugas, y la reparación de esas fugas, tanto el control activo como la reparación de esas fugas. Eso nos debe permitir reducir el agua que se pierde en las redes, pero nunca vamos a conseguir que sea cero. Por eso hay este corazón aquí en la gota de agua que habla de pérdidas inevitables. Hay una parte de esas pérdidas que al final van a ser inevitables por el tamaño de red, por la configuración de la red, va a ser imposible o va a ser muy costoso, no imposible, todo es posible, ¿no? Técnicamente todo es posible, pero sí que va a ser muy costoso alcanzar la pérdida cero, ¿no? Si entramos a cada una de las gotitas que nos debe permitir reducir esa gota grande de las pérdidas. La primera, la gestión de presiones, ¿no? La automatización de la red. La gestión de presiones al final nos debe permitir, primero de todo, garantizar el servicio a cada usuario en tiempo y forma, es decir, que le llegue el agua cuando le tiene que llegar y a la presión que le debe de llegar. Eso es muy importante, pero a la vez que esa presión sea la mínima necesaria, que no nos sobrepasemos de sobrepresión. ¿Por qué? Porque la presión genera, pues evidentemente, más rotura. A trabajar más estresada la red nos hace que se rompan más las tuberías, las tomas, los accesorios de la red. Y a la vez, pues cuando ya tenemos una fuga que ya existe una fuga que es pequeña, aunque sea pequeña, al darle presión, pues se pierde más agua por esa fuga, ¿no? Entonces, poder minimizar la presión al mínimo, pero para que llegue el agua, pues es una ganancia y además es directa, es de las más rápidas que tenemos como herramienta en los organismos operadores. Cuanto la presión es directamente proporcional, a la que yo reduzco la presión, pues rápidamente me bajan las averías y rápidamente reduzco los caudales de fuga que estamos perdiendo. Para ello hay múltiples soluciones, como son las electroválvulas o válvulas mariposa. Las válvulas mariposa son unas válvulas que las puedes controlar muy finamente con un volante y puedes controlar su grado de apertura, con lo que permites reducir presiones. Y las válvulas reguladoras de presión o válvulas de membrana también, que aún son más interesantes quizás porque con la misma energía que lleva el agua, ellas son capaces de reducir la presión. No te hace falta un aporte externo de energía, sino que la misma válvula, trabajando en la red, ella misma es capaz de regular la presión según la consigna que le fijas. Mientras que las electroválvulas sí que requieres de electricidad, ¿verdad? Necesitas un aporte de energía externo para poder gobernarlas. Evidentemente, esta solución nos permite tanto reducir la presión como evitar variaciones bruscas de presión. Las variaciones bruscas de presión también nos permiten o también nos generan roturas, ¿no? Y también esta solución lo que nos permite es suavizar esa presión y que no haya grandes saltos de presión que nos pueden provocar roturas. Este sería uno de los vectores. La segunda es el control activo de las fugas y para eso pues hay una herramienta, hay una sola herramienta se podría decir, ¿no? Que es la sectorización de la red. Al final una red, en el caso Saltillo estamos hablando de 2.800 kilómetros de red y eso cuando tienes que empezar a buscar las fugas pues lo puedes ver como una montaña, ¿no? Una montaña grande. ¿Y por dónde empiezo? ¿Y dónde voy? Porque es muy grande. No voy a tardarme, calculábamos más o menos, pues te puedes tardar 3 años en revisar toda la red de Saltillo, ¿no? Entonces, ¿por dónde voy? ¿Por dónde empiezo? Y además, a lo mejor voy a buscar fugas en un sitio donde no hay fugas y después, donde hay fugas no estoy yendo y no iré hasta de aquí 3 años. Al final, la sectorización, su nombre un poco lo dice, lo que busca es de este gran problema que tenemos, digamos, que es de 2.800 kilómetros,
vamos a ser cajitas pequeñas, vamos a ser sectores independientes cada uno de ellos, que lo que nos permite al final es diagnosticar. Diagnosticar en cada uno de ellos qué está pasando, ¿no? Tenemos toda la micromedición de ese sector, se instala un macromedidor en las entradas de ese sector, sea una, dos, tres, las que sean, se instala un macromedidor a la entrada de ese sector y allí tenemos un diagnóstico que podemos hacer cada vez que hacemos una facturación, ¿no? Nos permite medir el rendimiento de cada uno de los sectores. Y ahora sí, pues centrar nuestros esfuerzos en aquellos que están peor, ¿sí? No solo eso, sino en esos puntos donde tenemos la sectorización y además se dispone de servicios de 24 horas, nos permite también avanzarnos a detectar esas fugas no visibles. Nos permite mantener rápidamente el estado de la red en un estado perfecto. Aquí hay un ejemplo que tuvimos en la colonia de Zaragoza, aquí en Fundadores, cerca de Fundadores, en la colonia de Zaragoza, donde gracias al control de los caudales mínimos, ¿no? Esta que se ve aquí es una forma habitual de un consumo diario en cualquier ciudad, en cualquier sector, ¿no? El valle de la noche, ¿no? Por la noche tenemos la manía de dormir, la mayoría, entonces hay un valle por la noche y a primera hora del día, pues con la ciudad se va despertando el servicio del agua, ¿no? Empieza la solicitud de agua que se mantiene durante todo el día y pues sobre las 10, 11 de la noche empezamos otra vez el valle, ¿de acuerdo? Y cada día se repite. En este momento, en este valle, como la mayoría de gente está durmiendo, hay el mínimo ruido, podríamos decir, en la red y por lo tanto podemos llegar a pensar que es lo más aproximado al caudal de fugas que podemos llegar a tener. Evidentemente hay consumos, porque hay gente que se levanta, va al baño, hay gente que trabaja de noche, pero es donde hay el mínimo ruido seguro de consumos y por lo tanto lo más cercano a un caudal de fugas, ¿no? Que podríamos encontrar. Está bien, pues cuando ese caudal varía bruscamente es indicativo de que hay una fuga. ¿Qué podría causar un cambio tan brusco de un día para otro que cambiara tanto ese valor, ¿no? Del caudal mínimo nocturno? Entonces, en este caso, pues detectamos la alarma, el sistema nos levantó esa alarma, nos dijo, tenemos un problema de 4.7 litros por segundo, se fue a buscar, se localizó, una fuga, dos fugas y se regresó el caudal mínimo y por lo tanto, al final lo que conseguimos es recuperar esa agua que se estaba perdiendo lo antes posible. ¿Por qué? Porque esa fuga al final hubiera salido seguramente a la calle, hubiera salido al piso y por lo tanto lo hubiéramos localizado. ¿Pero cuánto tiempo? No lo sabemos. Seguro hay fugas que pueden estar un mes, 2 meses, un año, 2 años. Entonces, la sectorización nos permite acortar este tiempo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, recuperar agua. La sectorización nos permite hacer lo que hablábamos antes, ¿no? Hacer unos indicadores, unos KPIs que nos permiten sector a sector ver el estado de cada uno de ellos y ver cuál está mejor, cuál está peor, ¿eh? Y nos permite diagnosticar y donde vemos que estamos peor, pues entramos con nuestra búsqueda de fugas activa a mejorarlo cuanto antes. Otro vector, hemos visto la gestión de presiones, hemos visto el control de la red o la sectorización. Lo otro es la gestión de la red, la sustitución de líneas. Aunque parezca a veces un poco de ciencia ficción, también se aplica, por ejemplo, en este caso, inteligencia artificial en las soluciones de agua, ¿no? ¿Cómo se aplica en este caso? Pues con toda la información que tenemos en los sistemas, diámetros de tubería, materiales de tubería, antigüedad si se dispone de la tubería. Cuanto más información tengamos, mejor. Le sumamos las averías que vamos teniendo en el tiempo y eso con un programa de Machine Learning pues nos permite predecir dónde tenemos más probabilidad de fuga en un futuro. Evidentemente, todo lo que estamos explicando tiene un costo, no es gratis. Y además un costo
que no es menor. Sustituir una línea, pues como nos podemos imaginar, no es menor. Tenemos que hacer una compra de materiales, tenemos que hacer una obra en la calle, tenemos que desviar tránsito. Hay un costo que no es menor. Entonces, optimizar ese costo en los sectores donde tenemos los problemas es lo que nos va a dar una ganancia superior, ¿no? Un retorno de la inversión mejor. Y ahí es donde entran también todos estos sistemas como este NetScan, que nos permite priorizar los focos donde hemos de sustituir la línea para recuperar cuanta más agua mejor en esa sustitución de línea. Y el último vector, ¿no? La reparación de fugas, ¿no? La reparación de fugas, como os decía, al final, las que brotan, las que salen a la calle, esas son fáciles, ¿no? Y allí se pierde poca agua. Aquí el secreto está en ir a buscar las que no salen al piso, ¿no? Las que no brotan. Y ahí hay, para mí, dos grandes tecnologías que son las que estamos utilizando en Saltillo. La primera es la de la derecha, es la que ya estamos utilizando, está contrastada, los resultados han sido espectaculares. Hace 2 años, cuando no teníamos este aparato, que ahora voy a explicar, estábamos hablando que cada año en Saltillo se localizaban una quincena de tubos rotos no visibles, de esos tubos rotos que tenían pérdidas, que el agua no salía a la superficie. Al año encontrábamos una quincena. Desde que tenemos este aparato, el crecimiento ha sido exponencial y el año pasado encontramos 117. O sea, 100 tubos rotos más localizados gracias a esta tecnología, tubos que no salen a la superficie. El agua no sale de superficie y es invisible, le llamamos invisible o no visible. Nadie lo ve, nadie lo encuentra, solo nosotros con estas soluciones. Esta solución, pues, no tiene ningún pero, podríamos decirle. Si después hay alguna pregunta, lo hablamos, ¿no? Pero esta solución consiste en que inyectamos helio en el agua, en ese sector que hemos visto que podemos tener problemas, le inyectamos helio en la entrada. El helio es un gas completamente inocuo, ¿no? Es el de los globos, el que hace que los globos suban hasta el cielo y se les escape a los niños y lloren de vez en cuando, pero que es completamente inocuo. De hecho, lo puedes tomar y te cambia un poco la voz, pero poca cosa más, ¿no? Te pone la voz aguda y poca cosa más. Ese helio le inyectamos en la tubería, se mezcla con agua y por lo tanto viaja por toda la red. El helio es de las partículas más pequeñas que hay en la tabla periódica, ¿verdad? Entonces, cuando hay una fuga, cuando hay una rotura en la red, lo que hace es que el agua sale, con el agua sale el helio y una vez queda libre el agua, se disocia el helio del agua y este tiende a subir. Como es tan ligero, como los globos, tiende a subir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso? Pues solo hemos de ir con nuestra máquina, con nuestro detector de gas de helio y cada vez que detectamos helio en la calle, significa que allí, debajo del piso, pues hay una fuga. Como os digo, los resultados han sido increíbles. Hemos pasado de una quincena al año a más de 100 tubos rotos. No estamos hablando de fugas pequeñas, estamos hablando de tubos, tubos rotos. ¿Pero qué estamos pensando, no? Porque, bueno, pues evidentemente esto nos lleva un tiempo, como decíamos, ¿no? Hemos de pasar por todo el sector con el carrito, con el sensor, ¿no? Pues buscamos una solución, además innovadora, tecnológicamente a la última, que nos diga más rápidamente en qué zona de ese sector tenemos los problemas. Un sector pues tendrá 2-3 kilómetros de tubería. Dentro de estos 2-3 kilómetros de tubería, ¿lo tengo que reseguir todo o puedo ir directamente a un punto? Porque aún iré mucho más rápido a recuperar esa agua, ¿no? Pues hay una tecnología, nada, la empresa empezó en 2012, está en el mercado desde el 2016, pero ya tiene sus casos de éxito y lo vamos a probar en Saltillo, ¿verdad? De hecho, no sé si fue coincidencia o no, pero la primera foto de este satélite, que lo que hace es mandar unas ondas electromagnéticas, estas ondas electromagnéticas penetran en el piso, penetran 2-3 metros de profundidad en el piso, toman muestra y se regresan, ¿no? ¿Qué buscan? Humedad y cloro, y restos de cloro.
¿no? Humedad y cloro, agua potable. Pues no sé si fue casualidad y para celebrar el Día Mundial del Agua, pero esta foto se tomó el pasado viernes 19, la madrugada de jueves a viernes, a las 5:40, se estaba tomando por primera vez una foto de Saltillo con estas características por esta empresa de Israel, una empresa que se llama Utilis. Y bueno, pues en estos momentos estos datos ya están en sus headquarters, se están analizando y nosotros a la espera de tener cuanto antes pues los resultados para pues empezar a recuperar agua, ¿no? Ahora viene la época de más calor, se acerca ya el verano, cuanta más agua recuperemos, pues más agua tendremos para abastecer a nuestros conciudadanos, ¿no? A nuestros hogares de Saltillo. Pues hicimos ya un poco todo el repaso, un poco a modo de conclusión. El agua tiene un valor multidimensional para cada uno, para todas las personas hasta puede tener distintos valores, hasta para una persona depende de la hora del día, depende de la acción que esté haciendo, pues puede tener un valor distinto, pero sí que es verdad que el agua está en todo, que decía Tales de Mileto, ¿no? Como tal, hemos de aprender a valorizarla. En nuestro caso, que nos dedicamos que estamos evocados con pasión, como decíamos, con compromiso, a entregar esa agua, llevar esa agua de la naturaleza, de la sierra, y llevar toda esa agua a un consumidor final, que no se pierda por el camino, pues eso es valorizarla y valorizarla correctamente, porque como decíamos, hay distintos tipos de pérdidas en los organismos, en los sistemas. Si yo me pongo a buscar fugas en un sitio donde el problema es que los medidores no van bien, pues no las voy a localizar y voy a estar perdiendo el tiempo y esa fuga seguirá la que está. Las fugas que sí que están seguirán derramando agua, ¿no? Mientras que si yo soy capaz de atacar el foco del problema, si he valorizado bien el problema, si he valorizado bien el agua y sé dónde tengo realmente las pérdidas reales, eso nos permite ser mucho más rápidos en recuperar y por lo tanto vamos a eficientar nuestras redes y nuestro uso urbano del agua. Muchas gracias. Por mi parte, pues eso es todo y quedo aquí al pendiente de si hay alguna pregunta o alguna aclaración. Muchas gracias, Luis, por tu participación. No sé, Fer, ¿tenemos alguna pregunta en el chat? Es momento ahora, si alguien tiene alguna duda, pues Luis está a su disposición para cualquier tema. Me encantó lo del helio. Te sale la voz muy bonita. Hice una muestra de helio también para hacerlo mejor. Aquí tenemos una. ¿Qué tratamiento le dan al agua para regresarla a la naturaleza? Ese es el tema de saneamiento, pero si quieres comentamos algo. Sí, a ver, la verdad es que es como todo, ¿no? Hay distintos tratamientos y hay distintas etapas. Allí un poco cada organismo, en este caso nosotros en Saltillo no llevamos el saneamiento, es una pena, es una lástima porque seguro que lo haríamos muy bien, seguro que lo haríamos también como el agua potable, pero sí que ahí hay distintos tratamientos. Tú le puedes dar un tratamiento primario que básicamente sería quitarle los sólidos, quitarle los aceites que lleva el agua por mala suerte, ¿no? Que hay gente que evoca aceites y regresarla al medio, o a partir de ahí la puedes ir mejorando tú también químicamente para que cuando la regreses al medio sea lo más inocua posible, ¿no? Pero es que hasta ya existe un terciario que le llaman, hay el primario, el secundario y hay hasta un tratamiento terciario que lo que te permite es volver a ser agua potable, reutilizarla. Potable directamente no, realmente lo que haces es volverla a ingresar en la naturaleza para que la naturaleza le haga un filtrado y tú la puedas volver a recuperar. Pero sí que le puedes dar una segunda vida al agua y de hecho es donde va ahora
pues muchos de los esfuerzos mundiales en regenerar esa agua para poder reutilizar. De momento, la parte mala, pues su coste energético, digamos, ¿no? Todos estos tratamientos pues son costosos energéticamente, pero es hacia donde va. El agua cada vez es más escasa, cada vez estamos, como decíamos, nuestras fuentes primarias cada vez están más estresadas, pues hay que meterse allí de lleno, en la reutilización y en la regeneración del agua. Muy bien, Luis. También preguntaban si aún queda agua suficiente para muchos años. Ya por ahí Jordi les contestó en el chat que sí, efectivamente tenemos agua, pero hemos de ir a buscarla cada vez más profundo, ¿no? En Saltillo, nuestra única fuente de abastecimiento es el agua subterránea, así es que también es un tema importante, para nuestra región, pues como te digo, dependemos exclusivamente del agua que nos llega por la lluvia. ¿Alguna otra pregunta, Fer, que tengamos por ahí? Bueno, yo quiero hablar. Buen día. Buen día. Buen día, regidora. ¿Puedo tomar la palabra? Adelante. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Lidia Torres, soy regidora de aquí del municipio. Aquí está conectada mi compañera San Juanita Coronado, que es la presidenta de la Comisión. Sí, aquí veo al señor don Armando Gutiérrez, mi compañero regidor, a sus órdenes. Yo no estoy en esta comisión, pero me acabo de integrar. El viernes justo tuvimos una plática con Jordi, pues agradezco la apertura, la disponibilidad. Creo que como quiera fue la plática un poco en lo general. Obviamente nos vamos a ir metiendo en lo específico a ver todos estos temas. Como comentábamos el viernes, pues Aguas de Saltillo, pues ahí nos ha respondido en cuanto a sabemos que la calidad del agua es buena, ya platicamos con Jordi, vamos a seguir trabajando y espero que estos foros se hagan más seguido para pues igual ir aprendiendo más cosas que no conocemos. Ahorita nos vamos a conectar en la próxima conferencia y pues me pongo a sus órdenes. Muchas gracias por este tema. Gracias, regidora, por sus comentarios. Muy amable. Pues sí, también hay otra pregunta por ahí que nos dice cómo podemos cuidar desde casa el agua. Este es un tema muy importante y más el día de hoy que estamos en el Día Mundial del Agua. Todos sabemos pequeños tips de cómo cuidar el agua. Es importante llevarlos a cabo, es importante ponerlos en marcha. Hay que fijarnos cuando hacemos todas las actividades diarias, es decir, cepillarnos los dientes, al bañarnos, salir al baño. Bueno, pues las llaves tienen que estar cerradas mientras no usamos el vital líquido, ¿no? Por ejemplo. Luego también otro tema que es súper relevante es revisar las fugas en nuestros hogares, sobre todo en las áreas de los baños, en las áreas de la lavandería, porque una fuga puede desperdiciar muchísimos, es más, miles de litros de agua. Generalmente no nos damos cuenta cuando, por ejemplo, los llamados zapitos de los baños que están en los depósitos de los sanitarios, pues deja de funcionar y el agua está corriendo y se está yendo directamente al drenaje. Entonces, un tip importante es que podemos colorizar el agua del depósito de los sanitarios. Si esa agua se transmite o traspasa a la taza del sanitario, pues ahí tenemos una fuga. Son tips así muy sencillos que podemos poner en marcha en nuestros hogares. ¿Por ahí tenemos alguna otra pregunta, Fer? Si no, damos por terminada esta conferencia. Sí, Marce, mira, nos preguntan, Orlando Dávila, ¿el agua que se utiliza en plantas de energía se desperdicia o se reutiliza igualmente? ¿Y qué pasaría si el agua llegara a ser escasa en algún futuro? Allí depende un poco de cada planta de energía, ¿no? Hay plantas hidroeléctricas que en sí el agua ya es el mismo vector de generación de energía, ¿no? Y depende ya de cada planta. Un poco lo que decíamos a nivel industrial es un tema de producción y ahí ya depende un poco de la compañía eléctrica, lo que quiera reutilizar, regenerar esa agua, ¿no? Entonces, habrá de todo, ¿eh? Hay unas plantas eléctricas que básicamente es el vector para producir la energía y después hay otras que la pueden reutilizar, evidentemente, si es de su interés.
¿Qué pasaría si el agua llega a ser escasa en algún futuro? Ya lo es de escasa. Esto no lo hemos de olvidar. El agua es renovable, pero no es infinita, ¿no? El agua dulce, el agua dulce. Entonces, para eso se hacen estas jornadas, ¿no? Para concienciar a la gente de que el agua pues, no es infinita y la hemos de tratar siempre como un bien escaso y optimizarla, que un poco es lo que intentaba en esta charla pues, transmitir, que hemos de optimizar cada uso que hagamos del agua, como ha salido. Nosotros en nuestras casas, nosotros en este caso como operadores, como organismos operadores, hay que eficientar el uso, pero cualquier uso que se haga del agua, lúdico, festivo, lo que hablábamos, hay que pensar en eficientarla y cada vez más en regenerarla y reutilizarla, ¿no? Como hacemos con otros materiales o con otros bienes naturales, ¿no? Que se reutilizan y se regeneran. Bien, cerramos con esta última pregunta de Emanuel Rocha. Emanuel Rocha nos pregunta si el agua salada de los mares se puede purificar. La verdad es que sí, ¿no? La verdad es que sí, es una de las fuentes cada vez más importantes. La gente que tiene un mar al lado, pues tiene una suerte porque la puede desalinizar por una desaladora, le saca las sales y consigue agua que es potable, evidentemente, ¿no? Lo que pasa, volvamos un poco también al tema de la reutilización y regeneración. Es una agua muy costosa energéticamente. Energéticamente aún es muy caro desalinizar el agua, ¿no? Sacarle esas sales al agua. Se hace un tratamiento de ósmosis inversa, es como pasar el agua por un filtro que no se ve el otro lado, es un filtro. Entonces necesitas mucha energía para poder filtrar esa agua. Imaginaros, de agua salada pasar al agua dulce. Tiene que ser un filtro, un sedazo muy, muy grande, ¿no? Fuera de bromas, es muy costosa aún energéticamente, pero sí que cada vez más se están implantando en todos los rincones del mundo, de hecho, que tienen mar al lado, que tienen una costa al lado, pues se está implantando esta nueva fuente de agua, que allí sí que es lo más cercano al infinito. Esta sí que es lo más cercano al infinito, esa fuente de agua.